Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. Ya lo verán. No son mis palabras, son las palabras de Donald Trump. Y es una de las últimas amenazas del presidente estadounidense contra Irán, exigiendo que ese país restablezca el flujo marítimo por el estrecho de Hormuz, recordemos, ruta clave para el comercio mundial. Trump dijo además que si no se llega a un acuerdo en las próximas horas, Estados Unidos destruirá la infraestructura energética y los puentes iraníes este martes. Pero Irán parece que no se deja intimidar y ha respondido que no acepta los ultimátums de Washington. Entramos así en esta sexta semana de la guerra con ataques cruzados, amenazas de una escalada mayor, al tiempo que se especula sobre posibles conversaciones para pactar un cese el fuego. Ese será el tema de hoy, aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez, es un placer saludarlos en este día, deseando que a pesar de las malas noticias estén pasando unas felices Pascuas. Para discutir el tema del día, le doy la bienvenida a quienes ven. Desde Madrid a Jesús Núñez Villaverde, experto en estrategia militar y codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y desde Tel Aviv saludo a Meir Yavedanfar, profesor de estudios iraníes de la Heishman University. A ambos caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Quisiera comenzar con usted, señor Núñez. ¿Le debemos creer a Trump con estas últimas amenazas? ¿Le cree usted? Yo creo que él mismo se desacredita porque continuamente está lanzando ultimátums que después retrasa o que modifica sustancialmente y por lo tanto el que ahora ha planteado puede correr exactamente la misma suerte. Veremos lo que dice en la rueda de prensa que está anunciada para esta misma tarde y desde ese punto de vista, en cualquier caso, lo que parece más probable es que Irán en ningún caso vaya a rendirse, vaya a aceptar las condiciones que supondrían una capitulación en toda regla si sigue lo que Washington está exigiendo ahora mismo. Lo que resulta pasmoso en cualquier caso es que Trump se atreva a plantear abiertamente, públicamente, la comisión de crímenes de guerra como los que supondría el atacar infraestructuras esenciales y críticas para la vida no solo del régimen iraní, sino del conjunto de los 90 millones de habitantes de ese país, destruyendo todo tipo de puentes y de estaciones de generación eléctrica. Pero en cualquier caso, creo que parece bastante claro que a estas alturas, viendo lo que llevamos ya de estas 6 semanas de guerra, Irán no está todavía en una situación que le lleve a una rendición y por lo tanto cabe imaginar que el ultimátum irá seguido de más acciones violentas que a su vez serán contestadas por el régimen iraní. Y en efecto, yo antes de entrar al estudio, señor Núñez, leía en las agencias que Irán había afirmado que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Donald Trump, lo cual confirma efectivamente lo que usted nos dice, que parece que Irán está lejos de rendirse. Señor Yavedanfar, ¿cómo podemos interpretar justamente esta posición iraní? ¿Se está tomando en serio Irán estas amenazas de Donald Trump? Sí, los iraníes están preocupados porque la fuerza aérea más fuerte del mundo está amenazando eh, infraestructura de Irán, infraestructura que puede, si los americanos lo destruyen, puede quebrar el régimen, puede quebrar el país. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un régimen revolucionario y como si vemos regímenes revolucionarios desde la revolución bolchevique en Rusia hasta ahora, como lo que es la revolución iraquí de Baath y Saddam Hussein. Y hasta los chinos, los líderes de estas revoluciones no les gusta rendirse bajo presión. Ellos sí toman en cuenta que su país está perdiendo mucho, el régimen está sufriendo muchos daños por estos ataques, pero ellos quieren escoger el tiempo para negociar y si hay algo para rendirse, para ofrecer, donde van a estar disponibles para cambiar su posición. Pero el régimen iraní, mientras tanto, no parece, pero al mismo tiempo hay un reporte en Reuters que están los pakistaníes y los turcos están intentando a llegar a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Entonces, y los iraníes están ofreciendo lo que quieren ofrecer. Y vamos a ver, pero también hay otra razón y acabo con eso, podemos hablar más sobre eso, que los iraníes ven su control sobre el estrecho de Hormuz como
mejor logro que han tenido esta revolución de Ayatollah Khomeini en 1979, un logro hasta más grande de todos los grupos proxy que tenían en esta región, porque por grupos de pro-iraníes en el Medio Oriente, Irán podía impactar e influenciar región del Medio Oriente, pero por su control sobre Hormuz, Irán está influyendo y controlando economía mundial. Y esto el régimen iraní lo ve como un logro muy grande y por tanto parece hasta ahora que no está disponible para rendirse. Usted, señor Yabenafar, mencionaba algo que me interesa mucho y me quedo con eso. Usted hablaba de estas especulaciones que salen en las agencias internacionales, citando fuentes cercanas a ambos bandos, diciendo que se estaría discutiendo un cese al fuego de 45 días. Y, señor Núñez, esto ocurre mientras estamos hablando precisamente de estas amenazas escandalosas que leíamos al principio de Donald Trump y que Irán responde con vehemencia. Entonces, ¿le parece a usted, señor Núñez, creíble que podamos estar hablando de una tregua de 45 días al mismo tiempo que estas cosas están pasando? ¿Es un escenario factible que podamos ver en las próximas horas o en los próximos días? Me parece muy improbable, porque de momento los 15 puntos que se han ido anunciando de la propuesta estadounidense significarían, como decía, una rendición incondicional por parte de Irán. Creo que eso no va a ocurrir. Y por otra parte, las condiciones que establece el propio Irán tampoco son aceptables ahora mismo para Estados Unidos, porque supondrían, pongamos por ejemplo, la retirada de Israel del Líbano, las compensaciones económicas por los daños causados hasta ahora en estas 6 semanas de ataques y el control del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, de momento no hay un punto de confluencia de las dos posiciones. Pero en cualquier caso, lo que parece claro después de estas semanas de guerra, de agresión y de violación del derecho internacional por parte de Israel y por parte de Estados Unidos, es que por esa vía no va a haber victoria definitiva para ninguno de los contendientes. Obviamente Irán es inferior militarmente a Israel y a Estados Unidos, pero sigue teniendo capacidad y voluntad para seguir respondiendo a los ataques recibidos. Y aunque tiene superioridad Estados Unidos e Israel, no tienen condiciones todavía para vencer definitivamente la resistencia iraní. Por lo tanto, cabe imaginar, no sabemos cuándo, que esto desembocará en una negociación y en un nuevo acuerdo. Pero de momento creo que tenemos que hacernos a la idea de que la guerra, la violencia va a seguir adelante durante un tiempo, porque, ya digo, ninguno de los contendientes en las condiciones actuales parece dispuesto a pasar de las palabras a los hechos. Y usted dice algo que me llama mucho la atención. Irán sigue teniendo capacidades para seguir resistiendo en esta guerra. Yo leía también, antes de entrar al estudio, señor Yabenafar, que la Guardia Revolucionaria iraní había confirmado que también su jefe de inteligencia había muerto en un ataque israelí. Le digo honestamente, ya he perdido la cuenta de los altos jerarcas iraníes que han sido eliminados desde el comienzo de esta guerra, empezando por el propio líder supremo de la República Islámica, Ali Jamenei, asesinado el propio primer día de la guerra. ¿Tiene Irán entonces todavía las capacidades militares para seguir sosteniendo esta guerra? Y no solamente las capacidades militares, sino también la estructura de mando, porque pierde uno tras otro sus líderes en puestos clave. Sí, esta guerra hasta ahora ha sido un logro fantástico para el Estado de Israel, en sentido que el régimen iraní declaró una guerra proxy contra el Estado de Israel en 1991, patrocinó matanza de israelíes por sus grupos como Hamas, Yihad Islami, miles de israelíes, no solamente israelíes judíos, como en Argentina, en la AMIA, donde Irán a través de Hezbollah mató 85 judíos argentinos. Y después la matanza del 7 de octubre, que los grupos que Irán patroniza, como Yihad Islami y Hamas, atacaron y masacraron como 1.200 israelíes. Entonces, esta es una guerra que el régimen iraní declaró, el régimen iraní empezó y ahora está pagando el precio. Y Israel, este acto de Israel es totalmente legal, porque el régimen iraní ha dicho que Israel debe que ser eliminado del mapa del mundo, y también siempre ha dicho que va a ser el enemigo eterno del Estado de Israel. Entonces, cuando un país declara una guerra contra usted, es su derecho, según artículo 51, a defenderse. Y en Israel estamos defendiéndonos. Y el régimen iraní está pagando un precio muy alto. Sí sigue, lo vemos,
Pero el precio que el régimen iraní está pagando con su economía, con lo que está pasando con el líder supremo de Irán, que negó el holocausto y también tenían dos exhibiciones de cartoons de holocausto donde se burlaron de matanza de 6 millones judíos y Ayatollah Khamenei llamó a felicitar a los organizadores. Ahora mismo el régimen está en la guerra contra Israel otra vez y el régimen está pagando un precio muy alto. Nadie pensaba que el régimen va a rendirse, pero el costo que el régimen está pagando va a impactar sus políticas en el futuro. Sí, En relación con Israel, lo que quiero decir. sí, mi pregunta en realidad, señor Javedan Fares, si Irán tiene todavía las capacidades militares para sostener esta guerra o, dadas las circunstancias que está perdiendo sus líderes uno tras otro, en algún momento se verá forzada, no solamente desde el punto de vista militar, sino también político, a tratar de conseguir una salida negociada de esta guerra. El régimen iraní está preocupado por lo que está pasando con la economía y no olvidamos que como el régimen hizo una matanza donde mató 30.000 iraníes en 2 días en este enero, entonces sabe que el pueblo iraní está muy preocupado, muy presionado y muy ansioso sobre lo que va a pasar sobre la economía. Entonces el régimen sabe que sus recursos militares y económicos no son sin límites. Tendrá que hacer cambios, como dije antes, pero ahora así, bajo de una amenaza como lo hizo Trump, no, este tipo de regímenes normalmente no se rinden, pero nunca se sabe. Puede ser que en 2 horas van a declarar que han llegado a un cese de fuego por 45 días, porque el presidente Trump es impredecible también. Impredecible y en ese sentido, entonces, señor Núñez, ¿cree usted que Estados Unidos tiene realmente desplegados los elementos militares necesarios en Oriente Medio para cumplir con estas amenazas de Trump si, como adelante el señor Javedanfar, Irán pues no cede a estas presiones? Claramente, desde mi punto de vista, no tiene unos efectivos militares ahora mismo que le permitan alcanzar el objetivo que se había definido inicialmente. Pero es que recordemos que el objetivo inicial era el derribo del régimen iraní, pensando que con un par de golpes contundentes iba a conseguir lo mismo que había logrado prácticamente en Venezuela y que a partir de ahí podría subordinar a un nuevo gobernante iraní a su dictado e imponer unas nuevas condiciones. Eso es básicamente lo que tiene Benjamín Netanyahu en la cabeza, el intento de redibujar el mapa de la región, dejando a Israel como el único actor dominante y convirtiendo a Irán en un país absolutamente fallido y caótico. Para eso, ahora mismo, salvo que se plantee una invasión terrestre, es difícil imaginar que lo puedan lograr con los efectivos que tienen desplegados. Y una invasión terrestre supondría cientos de miles de soldados entrando en territorio iraní, algo que está de momento fuera del alcance de Estados Unidos porque no ha desplegado esas tropas en la zona y desde luego Israel no tiene esa capacidad. En cualquier caso, si me permites, tengo que discrepar abiertamente con lo que se estaba mencionando hace un momento sobre la declaración de la guerra o no. Israel y Estados Unidos están llevando a cabo una agresión contra un Estado soberano cuyo régimen nos puede parecer absolutamente corrupto y absolutamente represor, pero ni Israel ni Estados Unidos pueden en este caso argumentar legítima defensa, no han sido atacados por Irán y no puede argumentar tampoco, por lo tanto, que tiene un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para poder actuar. Esto es una violación del derecho internacional flagrante, absolutamente abierta. Recordando que ya el año pasado Israel y Estados Unidos llevaron a cabo la guerra de los 12 días contra Irán. El asunto está en que no han atacado a Irán porque sea una amenaza existencial, sino al revés, porque lo han visto extremadamente debilitado después de todas las campañas militares anteriores. Y nada de eso lleva a argumentar que Irán, el régimen iraní, es un régimen que haya que defender. Desde luego no es mi caso, no gastaré una sola palabra en eso, pero eso no nos quita que esto sea una agresión y una violación del derecho internacional. Pues yo veo que el señor Javedanfar no está de acuerdo con lo que dice el señor Núñez.
le voy a dar el derecho de palabra, pero les recuerdo que quiero que nos centremos en las amenazas de Trump, pero ya que abrimos este capítulo interesante, polémico, controversial, pues lo discutimos un momento, ¿no? Porque creo que en el fondo terminamos ganando todos cuando encontramos estas opiniones encontradas para tener hacernos un mejor criterio, una mejor opinión de lo que está pasando. Entonces, le doy la palabra para que responda lo que dice el señor Núñez y luego les pido que volvamos entonces al tema que nos atañe hoy, que son estas amenazas, el ultimátum de Trump a Irán y el curso de la guerra en este momento. Adelante, señor Javed Anfar. Parece que el argumento del señor Villaverde no toma en cuenta que el régimen iraní mató miles de israelíes por sus grupos proxy. Si el régimen iraní había pagado a la ETA, un grupo, a matar miles de españoles, yo estoy seguro que el señor Villaverde lo hubiera visto como un acto de agresión y España teniendo todo el derecho para defenderse. Lo mismo con el régimen iraní. Entonces, si Israel está atacando, en los Estados Unidos puede ser que no, porque en los Estados Unidos está muy lejos de Irán y puede ser que por ellos no tienen derecho para defenderse, pero el régimen iraní ha estado matando desde 1991 miles de israelíes y puede ser que lo que piensan sobre Israel, si debe que existir o no existir, esto es diferente. Pero para nosotros, después del Holocausto, la vida de judíos es importante. Vale para el Estado de Israel. Cuando un régimen con quien ni tenemos fronteras mata a miles de nuestros ciudadanos, nos vamos a defender y lo estamos haciendo y tenemos todo el derecho. Ya. Entonces ahora volviendo entonces al tema, y les prometo que, porque esto es interesantísimo lo que estamos hablando, pero no es el tema de hoy, les prometo que en otro momento hacemos un programa, los invitamos a los dos y profundizamos entonces en ese asunto que también es fundamental, ¿no? La legalidad de esta guerra y lo que esto significa de cara al derecho internacional. Yo quisiera, en términos de estrategia militar, porque es su tema, señor Núñez, ¿qué sentido tiene decirle al enemigo, mañana a mediodía voy a destruir todos tus puentes? Desaparece el elemento sorpresa que Donald Trump tanto ha defendido. ¿Cómo se explica esto, si es que se puede explicar desde el punto de vista de la estrategia militar? No se explica desde el punto de vista de la estrategia militar, sino desde la cabeza de un personaje como Donald Trump, que estamos viendo claramente que no se ajusta ni a las maneras, ni en el fondo tampoco a lo que cabe esperar de un presidente del hegemón mundial a día de hoy. Y la prueba más clara de que esta manera de actuar no va adelante es que su propio secretario de guerra, absolutamente cuestionado, está cesando durante estos últimos días, está cesando a más de 20 altos mandos militares, tanto generales como almirantes, que le están dando a entender que esta estrategia militar es nefasta, que no se va a conseguir el objetivo que buscaban y que, por lo tanto, son cesados en la medida que no quieren subordinarse al dictado de un presidente que lleva a su país en contra de sus propios intereses. Lo que está buscando ahora mismo el secretario de guerra es otro general, otro almirante que acepte su forma de actuar, aunque vaya a suponer miles de cadáveres de soldados estadounidenses si finalmente se atreven a entrar en territorio iraní, entendiendo que eso va a tener un coste también electoral para el propio Donald Trump con vistas a las elecciones del próximo mes de noviembre. Luego, desde ese punto de vista, como digo, la estrategia militar no indica, no aconseja actuar de la manera que lo está haciendo el presidente, pero parece claro que a estas alturas ya le da exactamente igual. Entonces, sí, desde el punto de vista de la estrategia militar esto no tiene mayor sentido y probablemente también sea parte de la interpretación que le están dando los iraníes. Señor Javed Anfar, ¿usted ve posibilidades de que Teherán termine en algún momento, así sea temporalmente, abriendo el estrecho de Hormuz para evitar justamente una escalada, o van a mantener el estrecho de Hormuz, digamos, como rehén, ¿no? Haciendo presión en la política y en la economía mundial para que esta guerra termine? Buena pregunta, es una pregunta, todo es posible, pero por ahora lo ven como un logro sin precedente, que están presionando a la economía mundial, están llegando influencia de una decisión iraní, está impactando no solamente esta región, hasta los Estados Unidos, hasta la economía de los Estados Unidos, y quieren seguir presionándolo. Pero también tenemos que aprender a estudiar la historia de Irán, a pesar de que este es un logro muy grande para Irán, pero al mismo tiempo si vemos la historia de guerra de Irán-Irak, esto nos dice que es también un error muy grande lo que Irán está haciendo con Estrecho Hormuz.
porque durante la guerra de Irán-Irak, Irán empezó a atacar a los tanqueros que estuvieron llevando petróleo, a los países que estuvieron ayudando a Irak, como Kuwait. Y esto lo que hizo es que, ¿cómo se dice? No sé si lo dicen en español, internacionalizó la guerra, como la involucró mucho más países en la guerra, afectó directamente mucho más países en la guerra. Los Estados Unidos tenía que llevar su armada al Golfo Pérsico para proteger estos tanqueros. Los Unión Soviéticos, los rusos eran muy, muy enojados con los iraníes por lo que están haciendo, porque dieron una excusa, una justificación para que los Estados Unidos tendrá una presencia en el Golfo Pérsico, y por tanto que internacionalizó la guerra y construyeron una coalición contra Irán. Esta coalición y la fuerza económica y militar que tenía forzó a Ayatollah Khomeini a aceptar el fin de guerra, una decisión que fue tan duro por él, que él lo dijo que era como beber un veneno, una copa de veneno. Entonces Irán está haciendo, por ahora parece un logro muy grande, pero está Irán internacionalizando la guerra, están construyendo una coalición internacional. Los países, mayoría de los países Golfo Pérsico no están de acuerdo, y esto yo creo que por fin lo van a ver como un error, no un logro, porque Irán no tiene capacidad militar, económico y diplomático para mantener esta posición que lo ha adoptado con su captura y control del estrecho de Hormuz. Y ahora que usted nos habla del Golfo Pérsico, señor Yadanfare, nos amplía esto, la perspectiva internacional. Le pregunto a usted, señor Núñez, ¿por qué aún siendo blanco de ataques diarios, varios países del Golfo Pérsico todavía no se implican en el conflicto? Porque temen las represalias de Irán, porque están comprobando que Irán sigue manteniendo capacidad para golpear en su propio territorio, igual que lo está haciendo contra Israel y contra intereses estadounidenses en la zona. Irán no necesita lanzar miles de misiles contra Kuwait o contra Emiratos Árabes, le basta con lanzar cada día unos cuantos para dar a entender que puede provocar costes. Y evidentemente, si Irán sabe que desde el punto de vista militar es muy inferior a sus enemigos, tanto a Israel como a Estados Unidos, es lógico que opten por utilizar bazas no militares. Y en ese sentido, el estrecho de Hormuz, el control del estrecho, es su principal baza. Es que se trata de que hay una intención clara de internacionalizar el conflicto, porque lo que busca Irán es elevar el coste de los que le han agredido, entendiendo que todos aquellos que se alíen con esos agresores se convierten también en objetivos para Irán. Un Irán que tiene más de 1.500 kilómetros de travesía marítima desde Kuwait hasta la salida del estrecho para poder atacar desde la costa a muchos de esos barcos que tratan de entrar o salir. Recordemos que nada de esto habría ocurrido si Estados Unidos no se hubiera metido en esta aventura, porque el estrecho de Hormuz estaba libre, no había ningún problema. Irán no tenía capacidad realmente ni voluntad de cerrarlo de un día para otro. Y es Donald Trump y Benjamin Netanyahu los que le han dado la opción de llegar a este punto, y ahora mismo va a seguir utilizando esa clave todo el tiempo que pueda, convirtiendo el estrecho de Hormuz incluso en un paso del que va a obtener un peaje. Está empezando a cobrar ya $2 millones a algunos de los superpetroleros que lo cruzan, precisamente porque de ese modo lo que busca es que haya una mayor presión de esos países sobre Estados Unidos para que finalmente abandonen esta agresión y lleguen a algún tipo de acuerdo que sirva para normalizar las relaciones dentro de la región. De momento estamos lejos de eso, desde mi punto de vista. Señor Yadanfare, ya para terminar. Esto es una noticia excelente por Israel. Lo que dijo el profesor Villaverde, esto es excelente. Irán está cobrando un peaje, los países Golfo Pérsico está atacándolos Irán, Irán está aislándose por lo que está haciendo, está construyendo una coalición regional contra lo que está haciendo. Excelente, esto es excelente. Por tanto, yo digo, sí, por ahora parece que es un logro, pero los enemigos que Irán está produciendo, atacando los países del Golfo Pérsico, que no atacaron a Irán,
está atacándoles con misiles, con drones. Esto está construyendo una coalición que Israel nunca hubiera podido construir contra el régimen iraní solo. Pues lo cierto es que estamos en una situación, en una guerra complicadísima, muy compleja y en realidad de un desenlace, yo creo que francamente impredecible, con Donald Trump en la Casa Blanca amenazando con palabras escandalosas a Irán y con Irán respondiendo con una vehemencia también que parece entonces no amilanarse y en el que la vía diplomática, si bien está sobre la mesa, porque todos los días estamos viendo titulares, que hay conversaciones, pues parece que esa vía diplomática podría quedar frustrada. Ese fue el tema del día de hoy acá en DW Actualidad en Análisis. Lo conversamos desde Madrid con Jesús Núñez Villaverde, experto en estrategia militar y codirector del Instituto sobre Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria, y desde Tel Aviv con Meir Yavedanfar, profesor en estudios iraníes de la Reichman University. A ambos caballeros, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis, que me ha encantado. Y a todos ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su compañía y su confianza. Envíenle este vídeo, este programa a su familia y díganles que pues la guerra en Irán llega a un punto en el que la escalada parece inminente, en el que las amenazas de Trump pues hacen temblar a muchos y en el que Irán se mantiene firme, sobre todo cerrando el estrecho de Hormuz. Parece ser un punto clave para que se termine esta guerra. Díganles también que nuestros invitados del día de hoy debatieron, que no estaban de acuerdo, y eso también es maravilloso. Gracias por el debate inteligente, respetuoso a ambos, y a ustedes, como siempre, gracias por estar allí. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.